Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a esta última semana de la unidad número 4 dentro de la clase de inglés. Por situaciones personales no se ha podido desarrollar la clase de forma presencial, pero lo vamos a hacer a través de la clase asíncrona y vamos a ir iniciando presentándoles el documento correspondiente a su tarea, que es lo que tienen que hacer en esta última semana. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, estamos en la unidad número 4. Gramática, vamos a continuar con las Who Questions y vamos a ver Who, que obviamente que se traduce como al español. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente. Desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Artículo indefinidos. Los artículos indefinidos son: ¿será his, será use, será its, he, será a, an, o todas son correctas? ¿Cuáles creen que ustedes será la respuesta correcta? Les recuerdo que estas preguntas ustedes tienen que copiar a su hoja de trabajo y ahí responderlas. No pueden hacer nada sobre este documento. La siguiente pregunta dice: el artículo indefinido solo existe en singular y sirve tanto para el género masculino como para el femenino. ¿Será esto verdadero? ¿Será falso? Ustedes tienen que responder. La siguiente actividad dice: ¿qué expresa un artículo indefinido? ¿Será acaso que acompaña a la oración? ¿Expresa una acción en general? ¿Expresa un sentido en general? ¿Qué será lo que hace en este caso el artículo indefinido? La siguiente pregunta dice: ¿el artículo definido se usa solamente cuando uno quiere especificar un sustantivo o un grupo de sustantivos en particular? ¿Será esto verdadero o será falso o ninguna de las opciones? La siguiente actividad dice: el artículo definido, elija la opción correcta. ¿Será acaso he, perdón, I? ¿Será they? ¿Será you? ¿O será they? ¿Cuál será el artículo definido? Facilito de identificar. El siguiente dice: los pronombres I, he, she, it trabajan con el verbo to be pasado was. ¿Será true o false? True, que corresponde a verdadero; false, que corresponde a falso. Ahí ustedes tienen que marcar la respuesta correcta. Los pronombres we, you, they trabajan con el verbo to be del pasado, o sea, con la forma were. ¿Será eso true o false? ¿Será verdadero o será falso? La siguiente actividad dice: what is the auxiliary verb in the future? What is the auxiliary verb in the future? ¿Cuál es el auxiliar verbal en el futuro? ¿Será did, será will, será do y does, será is, am, are? ¿Cuál será de ellos el auxiliar verbal del futuro? Entonces, ahí ustedes tienen que determinar. Y por último, tienen que completar esta oración con el verbo o el pronombre correcto. En este caso, con el verbo. Tenemos complete we in the park. We y tenemos el espacio. ¿Será con are? ¿Será con is? ¿Será con it? ¿O será con they? ¿Con cuál piensan que sea la respuesta correcta? Simplemente ustedes copian esta respuesta y le marcan cualquiera de ellos lo que ustedes creyeran que es conveniente. Esas son las actividades que ustedes tienen que hacer como tarea para el desarrollo de la presente semana. Les recuerdo que el trabajo 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea tienen que hacerlo de acuerdo al siguiente esquema que ustedes tienen aquí. Esto lo hacen en la parte superior de su hojita, cumplen con la información que se les solicita y de esa manera, obviamente, una vez que lo han hecho esto en la parte superior, a continuación proceden a desarrollar el contenido de su tarea. Es lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema Who, que se traduce al español como, correspondientes a la semana 4 de fecha 25 de noviembre del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 25 de noviembre, la fecha de entrega es el 10 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de diciembre.
Esos son los tiempos de espera, la información pertinente, los requerimientos que ustedes tienen que presentar en relación a esta actividad, a esta tarea que ustedes tienen activados para esta última semana que tienen de estas actividades. Una vez que se les ha informado, una vez que tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de las actividades, vamos a continuar y vamos a presentar el documento correspondiente al material de apoyo. Y tienen ustedes, justamente aquí tienen who, que se traduce como. Esta questions word nos sirve para preguntar de qué manera se lleva a cabo una acción. También se utiliza para averiguar el estado de ánimo o de salud de las personas y animales y también como una manera de saludar a alguien. How are you, por ejemplo. Entonces, ese es, le está preguntando cómo estás, qué es lo que está haciendo, qué es lo que nos dice la regla gramatical, que se puede utilizar para averiguar del estado de ánimo o de salud de una persona, de animales y también como una manera de saludar a alguien. Y tenemos las siguientes oraciones, ejemplos. Y tenemos, how do you cook sushi? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo cocinas el sushi? Le está preguntando, how do you cook sushi? Y obviamente tenemos la siguiente oración, how are you? ¿Cómo estás? Le está preguntando, obviamente le está preguntando sobre el estado anímico de una persona o de salud. Y en la primera ecuación está indicándole, obviamente, averiguar cómo se desarrolla una actividad, cómo desarrolla una actividad. Who también se puede utilizar junto con un adverbio o un adjetivo para preguntar el grado de una cualidad. Y obviamente aquí en el siguiente cuadro nosotros tenemos la question word, en este caso que vamos a trabajar con who, y tenemos nouns, los sustantivos, con qué tipos de sustantivos nosotros vamos a trabajar, y tenemos los ejemplos, examples, tenemos los ejemplos, los cuales obviamente a ustedes les permite determinar cómo se realizan cada uno de ellos. La question word who, nosotros podemos trabajarlo con tall, esto es con tallas, big, con tamaños, fast, con velocidad, high, con altura, deep con profundidad, heavy con peso, fair con distancia, old con años, con edades. Ahí obviamente nosotros podemos utilizar con la question word who. Por ejemplo, who con tall. Cuando hablo yo de tallas, por ejemplo, who tall is your son? ¿Cuánto mide tu hijo? Dice. Who tall is your son? ¿Cuánto mide tu hijo? Cuando trabajo con el sustantivo big, que es tamaño, yo puedo decir, how big is plane? ¿Qué tamaño tiene un avión? Le está preguntando. Igual si trabajo con fast, por ejemplo, how fast can you run? ¿A qué velocidad puedes correr? La siguiente con high, que es altura. How high is Mountain Everest? ¿Qué altura tiene el monte Everest? El siguiente con deep, que es profundidad. How deep is the river? ¿Qué profundidad tiene el río? Le está preguntando. Con heavy, how heavy is this box? ¿Cuánto pesa esta caja? Y se le está preguntando. Le haciendo una pregunta. Con far, how far is the nearest village? ¿A qué distancia está el pueblo más cercano? Le está preguntando. Y por último, con old, tenemos who old is your dog? ¿Cuántos años tiene tu perro? Entonces ahí nosotros tenemos estas actividades, cómo nosotros podemos combinar la question word who, obviamente con los sustantivos de tamaño, tall, de tallas, de alturas, tall, de tamaños, big, de fast, velocidad, high, altura, deep, profundidad, heavy, peso, far, distancia y old, edad, años. Entonces, con esos tranquilamente nosotros podemos utilizarlos. Vamos a ver la siguiente question word. En este caso tenemos why, que se traduce al español ¿por qué? Significa ¿por qué? Su traducción, why. Why, como question word, nos sirve para pedir información acerca de la causa o razón de ser de alguna persona. Por ejemplo, why are you so happy? ¿Por qué estás tan contenta? Le está preguntando. Dice, why are you so happy? O puedo decir, we swim.
¿por qué no podemos nadar? Entonces le está preguntando y se cumple la determinación. Why nos sirve para pedir información acerca de la causa o razón de ser de alguna cosa. Primero porque está feliz el estado y luego porque no podemos nadar en algún X lugar. Algo debe haber, algún tipo de peligro. Entonces ahí nosotros utilizamos la question word why. Las respuestas de why siempre se traduce con la palabra because. Este because obviamente se traduce al español por qué. Eso quiere decir que nosotros tenemos que dar una explicación del por qué. Cuando hacemos la pregunta con why, tenemos que siempre utilizar con because. Por ejemplo, we can you speak German. ¿Por qué sabes hablar germán? En este caso alemán, perdón. Y le contesta because. ¿Por qué? I'm from Germany. Porque soy de Alemania. Entonces le está dando la explicación del por qué. Siempre vamos a utilizar el because para dar una explicación cuando utilizamos la question word why. Entonces esta question word permite o admite que se dé una explicación del porqué de las cosas. Tenemos la siguiente question word que es was, que se traduce al español de quién. Was como question word nos permite saber a qué persona pertenece una cosa. Por ejemplo, was is that pencil. ¿De quién es ese lápiz? Was is that pencil. Was are the trousers. ¿De quién son los pantalones? Entonces ahí estamos preguntando sobre las pertenencias de algo, lo que a quién le pertenece alguna cosa. Ahí nosotros podemos utilizar la question word was. La siguiente question word es which, que se traduce, esta tiene doble sentido, o sea, doble traducción, que obviamente es cuál y qué. Y which como question word nos sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales escoger. Un número limitado, eso quiere decir, por ejemplo, entre dos cosas, entre dos artistas, entre dos camisas, entre dos tipos de pares de zapatos y así sucesivamente. No extenso, solo entre dos cosas a escoger, bien limitado. Y para ello vamos a ver las siguientes estructuras. Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos. Dice, which season is your favorite? Which season is your favorite? ¿Qué estación del año es tu favorita? Entonces ahí ustedes tienen, en este caso tienen cuatro. Entonces será cualquiera de las cuatro estaciones, obviamente, cuál es la más favorita, la más que les agrada, cuál es la estación favorita de ustedes. La siguiente tenemos, which of these actors do you prefer? ¿Cuál de estos actores prefieres? Which of these actors do you prefer? Aquí tenemos tres artistas, tres actores, y obviamente sobre los cuales, obviamente, cuál es el que a ustedes más les agrada. Entonces son bien limitados en cuanto a su elección cuando utilizamos which. Siempre es un tema de elección en esta etapa. Recuerden que en las frases interrogativas y exclamativas en inglés, esto es ya como dato general, tanto en las frases interrogativas como exclamativas en inglés siempre se coloca el signo interrogativo o exclamativo solo hasta el final de la frase, al contrario que en el español que se introduce tanto al inicio como al final de la oración, en el inglés no. Por ejemplo, tenemos "What is that pencil?" y el signo de interrogación se va hasta el final. Be careful, igual el signo de admiración se va hasta el final y así sucesivamente. Entonces ya saben, tanto los signos de interrogación, los signos de exclamación, solo se colocan al final cuando estamos tratando en inglés. Deben recordar ustedes que las questions words son palabras que sirven para formular oraciones interrogativas cuya respuesta no se admite a un simple sí o a un no, sino su respuesta tiene que ser abierta y por lo general se utiliza con el because porque tienen que dar un resultado de qué es lo que están, por qué la afirmación de tal o cual cosa. Y en esta parte final nosotros vamos a hacer un recuento de las questions word, el uso y ejemplos. Entonces aquí tenemos las questions word tanto en inglés como su traducción al español, el uso, cuándo podemos usar y un ejemplo. Ahí nosotros podemos ver. Obviamente, este es un cuadro resumen en el cual nosotros vamos viendo, vamos analizando
¿Cuáles son las características más relevantes dentro de este tema? Y vamos a arrancar con la primera question word, que es who, que se traduce al inglés como, al español como quién. ¿Cuándo se usa la question word who? Para proporcionar información sobre la identidad de alguien. Por ejemplo, how are you? ¿Quién eres? Entonces ahí le está pidiendo la identificación de alguien. What se traduce como qué o cuál y permite obtener información sobre la naturaleza o identidad de una cosa. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Entonces ahí tenemos otro de los ejemplos. What más un sustantivo, obviamente solamente what se traduce al español como qué y se usa para obtener información concreta de algo. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? Entonces ahí está pidiendo información concreta. Con what se utiliza para obtener información concreta. What más un sustantivo. En este caso tenemos time. Entonces ahí tenemos un sustantivo que obviamente se permite determinar. Le estoy preguntando puntualmente sobre algo, sobre el tiempo, sobre qué hora es. La siguiente, what like, y también what look like, y habíamos visto eso en la clase, en las clases anteriores. Cuando utilizo what like, ambos se traducen al inglés como. Tanto what like se traduce como, what look like se traduce como. El primero, what like, nos permite preguntar acerca del carácter de una persona y preguntar sobre la descripción de un lugar y de un objeto. Esos son los dos usos que tiene el what like. Primero, preguntar acerca de las características del carácter de una persona. Eso quiere decir de la característica interna, psicológica. Ahí nos permiten utilizar what like. Por ejemplo, what is your out like? ¿Cómo es tu tía? Pero no le estoy preguntando de la parte externa, de la parte física, sino de la parte interna, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es el carácter, por ejemplo, de tu tía? También nos permite preguntar sobre la descripción de un lugar o un objeto. Por ejemplo, what is your room like? ¿Cómo es tu habitación? Le estoy preguntando. Entonces, ahí para esas dos actividades se utiliza el what like. Ahora, el what look like, que también significa el español como, nos permite preguntar cómo es una persona, pero de la característica física. Y obviamente esa es una de las características fundamentales. Por ejemplo, what does your grandfather look like? ¿Cómo es es tu abuelo? Pero no le estoy preguntando si tu abuelo es bueno, si tu abuelo es cariñoso, si tu abuelo es bravo. No, no, no. Estoy preguntándole de la parte física. Entonces, qué sé yo, puedo decir que tiene el pelo blanco, que utiliza lentes, qué sé yo. La parte externa, la parte física es lo que permite describir con look like. El siguiente, la siguiente tenemos question word when, que se traduce cuando, y nos permite, ese se usa para determinar en qué momento o periodo temporal se desarrolla una X acción. Por ejemplo, when do you finish school? When do you finish school? ¿Cuándo terminas la escuela? Entonces ahí le estoy preguntando. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Un periodo de tiempo. En cambio, where se traduce dónde y describe el lugar donde se desarrolla una acción. Por ejemplo, where is Mary? ¿Dónde está Mary? Te estoy preguntando. Es otra de las actividades. Who se traduce al español como y nos permite determinar de qué manera o estado de ánimo se desarrolla una acción. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Y por último, who más un adjetivo. Obviamente, who se traduce como cuándo o qué y nos permite preguntar por el grado de una cualidad. Por ejemplo, who deep is the ocean? ¿Qué profundidad tiene el océano? Entonces ahí le estamos preguntando sobre la cualidad, en ese caso la profundidad del océano, por ejemplo, en este caso. La siguiente why se traduce al español por qué y nos permite determinar la causa, motivo o la razón de ser de algo. Por ejemplo, why can't you jump? ¿Por qué no puedes saltar? Está preguntando, ¿no es cierto? Was, la siguiente question word se traduce al español como de quién y y obviamente dentro de su uso nos permite describir o determinar a qué persona pertenece una cosa, un objeto. Por ejemplo, what is this book? ¿De quién es este libro?
Y por último tenemos which, que tiene dos significados del español, que es cuál y qué, y nos sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales escoger. Por ejemplo, which season is your favorite? ¿Cuál es tu estación favorita? Entonces, ahí obviamente nos permite determinar. Entonces hemos ido viendo y hemos ido analizando, obviamente, las questions word dentro de esta etapa, dentro de las características. Este es prácticamente con esta clase. Hemos terminado todo lo que corresponde a las question word. Ustedes tienen que seguir repasando, tienen que seguir viendo todos los temas, obviamente, que están relacionados a esta actividad. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Tienen toda la información pertinente para que continúen desarrollando esta última actividad y se presenten también al examen final. Les deseo suerte en las actividades que ustedes tienen programadas y en esta última etapa. Y recordemos que la próxima semana ya estaremos iniciando con la última unidad del periodo académico, que es la unidad número 5. Señores y señores, una feliz noche. Nos estaremos viendo en la próxima clase.